Actividad 3.2, dificultades y errores. Mi nombre es Jonathan Tello. El grupo 2 y nombre de la tutora Paola Castro. Vamos a ver la agenda de la siguiente forma. Primero, listado de errores y dificultades con categorización, clasificación y relación entre la dificultad y el error. Luego, el ejemplo representativo al error. Y por último, la reformulación de expectativas de nivel, de los 3 niveles. Entonces, de las 5 dificultades que presenta SOCAS, nosotros presentamos la complejidad de los conceptos matemáticos y los procesos propios del pensamiento. A partir de estos dos, entonces lo relacionamos con las 3 dificultades que en el estudio pues, nos parecieron que eran los precisos. Una dificultad para aplicar los principios, reglas, normas o teoremas relacionados con el cálculo de distancia con respecto a complejidad de objetos de los objetos y con respecto a procesos propios del pensamiento en la traducción de sistemas de representación y en estrategias de solución de situaciones. Posteriormente a esa dificultad que es aplicar principios, normas o teoremas relacionados con el cálculo de distancia, se realizaron un listado de errores en cuales están representados en 3 ejemplos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, para calcular la distancia en el plano, solo utiliza una pareja ordenada. Es decir, solamente la distancia vertical y horizontal, sin tener en cuenta la coordenada. En la dificultad 2 se presenta mucho el que se presente el enunciado y lo traduzca. Aquí podemos ver un ejemplo que es que sustituye inadecuadamente parejas ordenadas en la fórmula de la distancia. Entonces, haciendo énfasis en sistema de representación simbólico del enunciado a ese sistema. En la dificultad número 3, que tiene que ver con la solución de problemas, algo que se ve mucho en el error es obtener resultados a partir de aplicar fórmulas que no son acordes con la situación. Y posteriormente vamos a analizar el ejemplo representativo. Este problema consiste en que, lo voy a leer rápidamente, cierto día a las 8 de la mañana, John decide caminar en línea recta sobre el parque Simón Bolívar. Después de 2 horas de caminar sin hacer cambio de dirección alguno, John se encuentra 2 kilómetros al este y 4 kilómetros al norte del punto de partida, en donde se encuentra la cafetería. La pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por John desde el punto de partida a la cafetería? Si desde la cafetería John avanza 8 kilómetros al sur para llegar al lago, ¿cuál es la distancia que hay del punto de partida hasta el lago? Entonces, colocamos a un estudiante, ¿cómo se le presentó la tarea? Se le dijo, realice la tarea como usted piensa, no les dijimos nada de conocimientos previos ni nada, sino resuélvala a su parecer. Presentamos acá entonces que se pueden evidenciar las 3 dificultades que mencionábamos. Cuando tenemos que hablar de la resolución de problemas, la dificultad 3, cuando la dificultad 1 que presenta principios y normas no adecuadas, y el problema de sistemas, de traducción de sistemas. Pues vamos a ver específicamente, aquí tenemos en la dificultad 1, E3, E4, E5, como pueden ver en el esquema allí del estudiante, tenemos en el E1 cálculo de valores usando procedimientos erróneos en expresiones, ¿sí? Aquí él realiza operaciones que no son acordes. En el E4 confunde los procesos para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división en los números reales para encontrar el resultado incorrecto de la distancia entre 2 puntos. Entonces aquí él, de acuerdo a la información, él multiplicó los 2 valores y le dio 8, entonces después lo tachó. Y 5 ignora que el punto de origen, ignora el punto de origen en el plano cartesiano. Acá no menciona él eso. En el siguiente está la dificultad 2, que tiene que ver con la traducción de sistemas de representación, y posteriormente aquí pues se ven muchos errores que están definidos en estas categorías, escalas, ubicación en el punto cartesiano, etc. Y en la dificultad 3, que tiene que ver con resolución de problemas, aquí lo más representativo, la distancia que recorre son 6 kilómetros. ¿Qué hizo? Sumó las 2 distancias y ese es mi resultado. Listo, posteriormente vamos a ver las expectativas, los cambios que se hicieron. Recordemos que teníamos 4 tareas, 3 objetivos y 4 tareas. Aquí se cambió totalmente un problema porque no cumplía con las especificaciones de incluir el concepto de valor absoluto. Aquí, en este tiene modificaciones y
el 3 y el 4 también tienen modificaciones. Vamos a verlo entonces. En cuanto a los objetivos, el primer objetivo que sucedió, se adicionó acerca de los sistemas de representación y los procedimientos matemáticos, y en cuanto a resultado matemático, cómo lo lleva el problema. Posteriormente en la tarea se diseñó otra tarea diferente que sí aplica el concepto de valor absoluto específicamente y asociado a trayectoria de una ciudad. Este es el problema acerca de que se modificó, pues acerca de la tubería, y tiene un concepto más propio de valor absoluto para que se analice. Posteriormente, en el objetivo número 2, se adicionó lo que es el contexto fenomenológico, no está evidenciado, lo evidenciamos en la redacción y validar resultados. Y este problema tenía conceptos físicos, por lo tanto suprimimos y habían unas preguntas de física que la anulamos y agregamos otras matemáticas. Ahí entonces está pues la modificación en rojo, adición y otra pregunta pues para analizar otros aspectos del aprendizaje. En el objetivo 3 no hubo ninguna modificación, está bien elaborado. Y en el caracol se tenía solamente una pregunta que se calculaba la distancia entre dos puntos, y se adicionó otras preguntas para que él calcule la distancia entre dos puntos en todo el triángulo rectángulo. Posteriormente en el caracol, lo que acaba de decir, cambio de preguntas y adición, y en la calle, en el problema de la calle, no he mencionado que también se le colocó nombre a los problemas, problema de la calle, se agregó la palabra alineación de los dos postes. ¿Qué sucedía en este? Que el dibujo que ellos hacían era que enfrente de dos postes dibujaban dos puntos diferentes, y al hacer la alineación, la comprensión del problema es más exacta. Luego, entonces, ya después se hicieron distintos cambios, unas nuevas, otras modificadas. Acá, por ejemplo, allá los cuadros de un número se agregó, y una que se eliminó determina las características de un triángulo rectángulo, pues no se analizaba que fuera observable el error. Recordemos que los errores tienen que ser observables. De acuerdo a ese criterio, pues se realizó la reformulación. Se modificaron también otras, por ejemplo, utiliza el concepto de valor absoluto para el cálculo de la distancia entre dos puntos. Una nueva también utiliza la representación simbólica de la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Otro problema que sucedió es que era muy general, entonces quisimos desmenuzarlo de acuerdo a, pues, más específicamente. La negra es la general, y a partir de esa pues construimos otras 3 capacidades que se podían descomponer allí. Y por último está el aprendizaje de tipo afectivo, y tenemos E1, y aquí promover el hábito de realizar un diagrama o gráfico en la resolución de problemas, es decir, que el hábito de él sea que grafique un problema. Recordemos que nuestras tareas prototípicas no están sin imágenes, sin gráficos. El estudiante tiene que abordar. Para el siguiente, entonces está una modificación acá, la E5 en rojo, desarrollar actitud favorable en la resolución de problemas asociados al teorema de Pitágoras y al teorema Tales, que implique la traducción entre los sistemas de representación. Gracias.